recuerdos. Recuerdos de un podcast que no tienen sentido. Cosas que ni siquiera sé qué voy a hablar. Ni siquiera sé qué pensar. A veces solo hablamos por hablar. A veces solo decimos las cosas por decir. A veces tan solo vivimos y solo vivimos. Ni siquiera sabemos qué fue lo que vivimos. A lo largo de todo este podcast es lo que hablaré, es lo que diré, el que pensé sobre todo. Esta es la introducción a mi podcast, a Todo lo Encuentro. Bueno, ahorita escucharán la introducción. Soy Miguel Eliosa e iniciamos a Todo el Encuentro, un podcast donde hablaré de infinidad de cosas: arte, cine, películas, sandalias, tecnología, sueños, mascotas, dinero, fortuna, lotería, comedia, series, telenovelas, comida, ejercicio, amor, muerte, sentimientos, videojuegos, escuela, trabajo, la vida y todo lo que se te ocurra. El hecho de estar en cuarentena no me hizo hacer esto. Días antes tuve una ruptura. Bueno, esto lo escribí hace 2 meses. Así que hace 2 meses tuve una ruptura. Meses atrás había querido hacer algo nuevo, mas no había podido hacerlo. A veces uno tiene miedo a decir las cosas, pero al guardarlas nos destruyen por dentro. Decidí tomar mis tiempos libres para poder expresar cosas que muchos ni siquiera sabían que pensaba. Es más, ni yo lo sabía. Yo suelo ser fanático de películas, música, libros, tecnología e infinidad de cosas. Pero encontré algo en común para poder hablar de cada una de ellas. Y es el ver cómo me identifiqué con estas cosas. El ver cómo estas obras tienen un concepto para mí. Siendo de la época actual o pasada, lo que he buscado es representar y vivir mis experiencias a lo largo de todo este tiempo. Al escribir esto me sentí como esas típicas películas americanas, las cuales detallan la vida de los protagonistas y van escribiendo su experiencia de vida. Así que este será mi diario y al haber crecido en los 90s, 2000, espero no aburrirlos. Y si lo hago, pues ya que no. Hice mi intento por tener un podcast. Hay cientos de películas, hay cientos de canciones, hay cientos de libros, infinidad de cosas que nos han pasado, infinidad de momentos, no voy a acabar, la verdad. Así que para no hacérselas larga, lo que busco en sí es sacar mis molestias, mis penares. Quizá esto no es un podcast, quizá sí, ¿no? No encuentro mis apuntes. Y es que el grabar un podcast es sumamente difícil. Yo pensé, está súper fácil, pero no. El escribirlo, un borrador, ese borrador se lo comió mi perro. O sea, literal sé lo que se siente que se coma tu tarea tu perro. Nunca lo había sentido hasta ahora. Entonces se comió mis notas y no sé qué iba ahí. A veces suelo recordar todo. Infinidad. Dale con la infinidad. Suelo recordar todo. Suelo recordar cuando me caí en la secundaria, cuando me caí de la primaria, es más, cuando en el kinder me ponía las calcetas. Estoy en ese cuarto, de hecho, y se siente como una nostalgia. Acabo de ver una película que se llama El Dador de Recuerdos. Y esa película hablaré más tarde. Pero, entre comillas, es eso. A veces tenemos que recordar para seguir viviendo. Pero la sociedad hace que no lo queramos recordar o que porque sea malo ese recuerdo, ya no debemos tenerlo en mente. Son tantas las cosas de las que voy a hablar que no me va a alcanzar el tiempo, creo yo. Entonces voy a tener ciertas secciones. Estas secciones serán 4 en el mes. Serán 4. Entonces, pues prácticamente los primeros días del mes, este podcast estaba planeado para el
de mayo, perdón. El 9 de mayo se quería ya lanzar todo esto. Días antes, pues, poner el tráiler. Ni siquiera he puesto el tráiler, pero necesitaba decir todo esto porque ya me estaba cansando. Estaba haciendo tarea y dije, no, tengo que hablar, tengo que decirlo. Entonces, no sé, yo pienso que este podcast saldrá el 13. Pero si algo me lo impide o no saldrá, si acaso saldrá el 16 por mucho. No más. Creo que ahorita le estoy poniendo mucha producción, pero lo que quiero ya es que me escuchen. Quizá con el tiempo iré mejorando la calidad de audio, iré mejorando el video en YouTube porque lo voy a subir ahí y a otras plataformas de podcast, ¿no? Entonces, esto va a tratar mi podcast, todo mi podcast, ¿no? Da igual, ya ni va a ser mi podcast y voy a decir mi podcast, ¿no? Bueno. 11 de mayo se pensaba el tráiler, o sea, ayer. Lo estoy grabando el 12, esperemos que salga el 13, ¿no? Tráiler. El primer podcast tiene que salir el 13. Pienso sacar otro podcast el 16, el 23 un tercero y el 30 un cuarto. ¿Por qué? Porque cada semana, en día sábado, voy a sacar uno de ellos. Y como no saqué el 9, voy a por eso sacar uno el 13 y otro el 16. De ahí en fuera miré cada semana. Cada semana un podcast nuevo, algo nuevo, ¿no? Pero va a tener secciones. En la primera semana del mes, tenía que sacar uno el 2, pero pues tiempo, ¿no? Según la cuarentena nos hace tener más tiempo, pero no. Entonces, el primer sábado de cada mes va a ser una opinión, una anécdota. Les voy a introducir lo que voy a hablar en el mes al principio, ¿no? O sea, ahorita que llevamos 6 minutos, menos de esos 6 minutos vamos a hablar sobre lo que voy a hablar del mes, ¿no? Así como, este mes voy a hablar sobre esto, ¿no? O a lo mejor nada más así como de, este mes va a tocar una canción o esto o el otro, ¿no? Una pequeña introducción, luego voy a sacar una opinión, anécdota, para que pues tampoco se haga repetitivo todo esto, ¿no? En la segunda semana, una canción. ¿Qué va a ser la canción? Cualquier canción que me digan, que yo elija, voy a analizarla, a ver lo que a mí me ha pegado esa canción. Por ejemplo, hay una canción que dice Te quiero de Hombres G. Esa canción me ha pegado en ciertos momentos de mi vida, en la secundaria, en el bachiller, en la prepa, lo mismo, en el bachiller y en la universidad, mis 3 veces de universidad, en las 3 de hecho creo, no, nada más una. Entonces, esa canción me ha pegado tanto que es bueno analizarla. Entonces, veré su letra, el ver cómo me ha impactado, ¿no? Es esa parte, ¿no? Digo mucho, no, disculpen. Bueno, la tercera semana va a ser un comodín. ¿De qué va el comodín? Puede ser una película, una serie, una canción, una anécdota, o también, como les he dicho, puede ser un libro, puede ser algo de tecnología, puede ser algo de diseño, puede ser algo de arte, arquitectura, medicina, lo que quieran, ¿no? O sea, lo que se me ocurra es lo que voy a decir, ¿no? O sea, por ejemplo, a lo mejor de arquitectura es una casa, ¿no? Y esa casa me recuerda a tal cosa, ¿no? O un cuadro. Ese cuadro me recuerda cuando yo era un niño y lo rayé, ¿no? Así ciertas cosas, ¿no? Porque hasta pinturas me recuerdan a algo. Bueno, el cuarto va a ser una película o serie. Entonces, cierta película, o a lo mejor en serie a lo mejor nada más va a ser un capítulo, ¿no? O en comodín, por ejemplo, a lo mejor diga una serie y en el tercero diga una serie y en el cuarto igual va a ser una serie, ¿no? Pero van a ser 4 capítulos, por así decirlo. O la película siempre va a ser a fin de mes. Entonces, por ejemplo, en el caso de agosto son 5 semanas.
En esas 5 semanas vamos a tener una introducción del mes, una canción, una serie, un comodín y después una película. Entonces en el comodín puedo poner a lo mejor 2 películas dependiendo del tiempo que tenga. Porque pues si ahora no pude sacar esto desde abril lo quería sacar y no ha podido salir, entonces ahí nos van cambiando los planes, ¿no? Tuvimos una pequeña falla de audio y disculpen, voy a configurar de nuevo el micrófono. Bueno. Bueno, ya, me parece que ya. Disculpen, apenas estoy conociendo el micrófono, entonces me cuesta. Entonces, si por ahí tienen ese falla de audio, no lo quité porque no tengo tiempo para quitarlo. Entonces, ahorita voy a hablar. Llevamos 10 minutos, si acaso voy a hablar media hora. No quiero también aburrirlos tanto, media hora por mucho, eso espero. Pero si me sigo 20, 30 minutos más, o sea, una hora, espero no aburrirlos, como he dicho. Entonces, hoy no tengo tema. Bueno, sí, vamos a ver los apuntes que se comió mi perro. Esto fue hace un mes, me parece. No puse fecha. Siempre pongan fecha a sus apuntes. Eso es. Si escuchan una hoja, son mis apuntes. Siempre pongan fecha a sus apuntes. Nunca lo he aprendido, pero siempre lo deben de poner. Hace un mes más o menos estaba un poco deprimido. Aún lo estoy, de hecho, pero no tanto como hace un mes. Era abril, me parece que era como por el 6 de abril. Entonces, fue un domingo, eso sí recuerdo. Vamos a ver en abril, cuando cayó 5. Entonces, me parece que fue el 5 de abril. Porque fue los primeros días de abril. Ese día yo no tenía celular. Mi celular se quedó sin batería. Ya estaba lo de la cuarentena y yo tuve que ir a mi casa porque no le estoy pasando ahí en esos momentos, pero tuve que ir por ropa. Entonces me quedé ahí haciendo qué hacer y todo. Bueno, yo no lo hice en realidad, pero sí algunas cosas de mi cuarto. Entonces, pues yo me quedé sin batería, no tenía con qué comunicarme y me puse a pensar. Hace 10 años, ¿qué estabas haciendo? 2010. Tengo 23. Tenía 13 años. ¿Qué hacías a los 13 años? Ya tenía celular, sí. Entonces regresé otro poco. A los 12. A los 13 ya tenía celular, sí. Mi mamá me compraba los celulares y los rompía. Entonces, bueno... No recordé el momento específico, pero sí cuando escuchábamos la radio. ¿Y qué es la radio? Pues es no les voy a decir la teoría porque no me la sé. Entonces, lo que yo recuerdo de la radio, para los que les tocó, muchos ya ni siquiera escuchan radio y esto no lo van a escuchar en la radio, entonces no va ahí mi cometido. Pero voy a leer algo. Un día en casa sin celular, me recuerdo esos días felices. No tengo más que escuchar música en la radio. Disculpen, no puse comas. Recuerdo esos años en los que solíamos anotar la letra de las canciones. No íbamos a internet a buscarlas. Tampoco íbamos a buscar la letra traducida ni hablar de intentar encontrarla. La canción en inglés, mucho menos sabías que era en inglés. Bueno, ni siquiera sabías inglés, pues. Algunas cosas las voy a decir porque ni siquiera lo entiendo porque estaba aviado, entonces por ahí me pierdo. Solíamos prestar más atención en nuestro entorno. Solíamos imaginar al intérprete en lugar de verlo en un video. Y YouTube, de hecho en el 2010 empezó con el auge. Creo que empezó en 2004, pero el auge fue por 2009 más o menos.
Entonces, además, tampoco chachameábamos las canciones. Necesitábamos recordar muy bien la letra para buscarla. Pero ¿en dónde la buscábamos? A veces el locutor daba los nombres e intérpretes, pero tenías que prestar mucha atención, tenías que estar pegado a la bocina para escuchar el nombre, para escuchar cuál era el nombre de la canción. Y a veces ni siquiera lo decían, a veces solo decían, presentamos la canción de fulanito de tal, pero nunca te decían la canción, el nombre. Entonces, era una desesperación porque tenías que aprenderte la letra o anotarla, y de hecho eso hice ese día. Anoté todas las canciones que escuché y ni siquiera las he buscado. ¿Por qué? Porque dije, ahora tenemos a Shazam, pero solo nos hizo más torpes en realidad. ¿Por qué? Porque antes aprendían muchos el inglés con las canciones y ahora solo lo traducen, usan el Translate. ¿Por qué? Porque dicen, ya es más fácil y ya. Pum, pum, pum. Es más, a veces ni siquiera lo escriben, a veces ni siquiera lo escuchan, solo lo graban y ya está traducido. En parte es bueno, ¿por qué? Porque ¿quién va a querer aprender inglés a este tiempo? Muchos en realidad, pero otras personas no lo ven así. Otros creen que nada más el inglés es porque nos quieren obligar a aprenderlo o muchas cosas, ¿no? Pero es indispensable, y no solo el inglés. Luego hablaré sobre esos temas, ¿no? Bueno. A mí no me tocó, pero sé que mis padres solían grabar dichas estaciones de radio. Ahora solo las guardamos en una playlist. Tenían cassettes, y en ellos tantos recuerdos, tantas canciones dedicadas, tantos momentos plasmados. En una sola canción, No solían tomar fotos a cada rato, solo en momentos dichosos. Y es ahora algo que nos hartamos. A veces decimos, ¿por qué quieres tener una foto de el perro, no? Si nosotros tomamos una foto al desayuno. O sea, a veces nos hartamos de nuestros padres. Bueno, a veces yo me llegué a hartar con mis padres. De repente lo hago. Pero no sabemos que antes no existía eso. Antes no existía una playlist. Antes no existía fotos, Google Fotos para guardar esas fotos. Tenías que ir a imprimirlas. Tenías que revelar el rollo. Más bien, tenías que tomar una foto súper buena para que pudieras irla a imprimir. Porque si no salía borrosa, si no salía movida, si no salía desenfocada, bueno, es lo mismo creo. No salía con color, salía tu dedo y no la podías ver, no la podías previsualizar, no podías borrarla. Y si se quedaba ahí, se quedaba en el momento y punto. Antes también no había las repeticiones. Entonces, la canción la escuchabas y ya la escuchabas. Ya no había un regreso, a menos que la grabaras. Entonces, ¿los tiempos cambian? Sí. Pero debemos cambiar para bien, no para mal. Deberíamos cambiar para un mejor mundo. Sin embargo, hemos dañado el planeta. Y sí, el planeta está dañado. Hasta por mí. Por todos. Alguna vez hemos dañado el planeta, y de muchas maneras. Tan solo buscamos culpables, mas no buscamos soluciones. A veces solo hemos buscado el qué han hecho otros y qué no hemos hecho. ¿Por qué? Porque solo buscamos culpables. Solo buscamos el ver quién lo hizo. Oye, ¿y por qué lo hiciste? En vez de que digas, oye, deberías hacer esto. O vamos a hacer esto. No, solo buscamos al culpable. Es que tú me pegaste, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste el otro. Pero ¿por qué no decimos, es que vamos a hacer esto para que ya no vuelva a pasar? Eso va para todo. Hasta para la familia. Es que tú te fuiste. Es que tú hablaste con tal persona. ¿Y qué tal y no fue así? ¿Qué tal y fue otra cosa? ¿Qué tal y pasó de otra manera? Y no buscamos una solución ni tan solo el problema. Y esto solo surgió del pensar de que no tenía celular. Antes solía desesperarme disculpen. Desesperarme por contactar. Ok. Antes solía desesperarme por contactar a una persona, pues no hablaría con ella en todo el día.
Así que, bueno, como ya saben, tuve una ruptura. Y pues, o sea, ya llevo 2 meses sin hablarle. 1 mes, creo. Porque aún me hablaba. Le hablaba yo. Los dos. Pero X. Entonces, antes, yo solía decirle, oye, es que ¿por qué no me hablaste? O así, era el tóxico, ¿no? Entonces, pues yo no la hablaba, o sea, ella me hablaba, yo así, pero decía, o sea, es que no me hablaste en todo el día, ¿no? Pero ya nos pusimos a pensar que antes esperaban más de una semana, esperaban meses, esperaban incluso años. ¿Por qué? Por una carta que tardaba años en llegar. Y no porque diga, es que el servicio postal antes era así o así, no. Antes toda la gente escribía en carta. No mandaban mails. No mandaban mensajes de WhatsApp. Ni siquiera tenían Facebook. Entonces, imagínense encontrar una persona en todo el mundo. ¿Qué tal? Y no sabían nada de esta persona en años. Y un día llega una carta y obviamente te iba a llegar esa ilusión de querer volver a verlo. Entonces, imagínense cuánto tardábamos por ver a esa persona. Y como he dicho, antes no tenían las redes y ahora sí. Y siento que esas redes nos han ido crecer más rápido. O sea, vamos más rápido que antes. De hecho, la capacidad de asombro ha disminuido. ¿Por qué? Porque todo va más rápido. Conoces a una persona más rápido. Te enamoras más rápido. Te quedas de ver con él más rápido. Salen más veces. O se ven más veces en videollamada. Se quedan viendo más veces. Hablan más tiempo. A veces, antes, por eso decían, no, tú vas a salir a tal hora y regresas a tal hora. Si no regresas a tal hora, ni pienses volver. Y bueno, tenías que estar ahí o si no, te quedabas afuera. No me tocó a mí, pero sí a mis padres, a mis abuelos. Entonces, imagínense quedarse afuera de su casa. Pues muy fácil, ¿no? Me voy a casa de mi amigo. Pero no. Su mamá también decía, tú lo aceptas y te quedas con él afuera. Muy fácil, me voy a tal lado con tal amigo. Pues no. Antes era más difícil. ¿Por qué? Porque decían, ¿sabes qué? Te hablaban por teléfono. Tu hijo está aquí a tal hora y que no sé qué. ¿Vienes por él o los dejo afuera? Algunos decían, déjalos afuera. Y tenías que ver dónde dormir. Ahora dicen, es que me voy a tomar, me voy acá, me voy allá y ya llego hasta la noche. No. Entonces, obviamente, tomamos más. Algunos otros fuman más. Muchos vicios, pues, se me fue la palabra. Entonces, cuando son muchos, no me acuerdo. Exceso de vicios, ¿no? O sea, infinidad de vicios son los que hay. Entonces, X vicio, entonces lo haces más rápido. ¿Por qué? Porque toda la tecnología está cambiando. Incluso la música. Antes la música eran ciertos géneros. No había tantos como ahora. ¿Por qué? Porque se han ido descomponiendo. La música va creciendo. Ahora le preguntaba una vez a una conocida, oye, ¿qué género de música te gusta? Me dice, pues con todo esto ya ni sé qué género es. Es más, ni siquiera sé cómo se llama la canción. Solo pongo la canción y punto. ¿Por qué? Porque ahora todas las plataformas tienen una opción de aleatorio y ni siquiera te acuerdas de la canción. Solo la guardas y ya. Entonces es más rápido ahora todo. ¿Por qué? Porque ni siquiera te puedes acordar de la canción. Algunos dicen, yo sí me acuerdo, como yo, ¿no? Yo digo, yo me acuerdo de tal y tal cosa, ¿no? Pero hay personas que no. Entonces, recordar todo esto es difícil, aunque digas que no. Y pues antes tenías que recordar todo. Tenías que recordar el número de teléfono. Tenías que recordar el nombre de la canción, como les decía. Tenías que recordar el número de teléfono de la estación para hablar y decir, oye, ¿cuál era el nombre de esa canción?
¿Por qué? Porque a veces ni siquiera ponías atención, pero tenías que poner atención para el número. Entonces es algo complicado. Bueno, a todo esto aún podemos tratar de remediar los errores. De ahí una observación. A veces hemos tratado de ser perfectos y no lo somos. Hemos buscado la perfección en todo, pero no supimos cambiar para un bien, sino solo para ocultar esos errores. Quisimos hacer todo bien, pero no pensamos en las consecuencias. Debemos vivir el presente y no pensar en el futuro, lo entiendo, pero también debemos conocer el pasado, no solo para volver a vivirlo, sino para aprender de él. No para volverlo a vivir. No tenemos que volver a vivir el pasado, sino que tenemos que aprender de él. Así que debemos vivir el presente, no sin antes pensar en el pasado, como un viejo amigo, además de cuidar lo que tenemos y preservarlo para un futuro. Seamos diferentes, cuidamos lo que ahora tenemos, lo que nos hace felices, no sabemos hasta cuándo durará. Y he ahí, en estos tiempos, ¿hace cuánto que no salen? Quizás salen por comida, quizás nada más salgan y se metan luego, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces salir al patio y ya, ¿no? O estar aquí disfrutando, ¿no? Pero a veces ni siquiera eso hacíamos. ¿Por qué? Porque solo estábamos pegados en el celular. A veces unos dicen, es que este era mi tipo de vida. Pero no debe de ser tu tipo de vida. Bueno, no estoy para criticar, ¿no? Pero un tipo de vida bueno. Tienes que salir, conocer gente, no solo con un match y ya. Esas apps de citas también tienen una historia conmigo y luego también sacaré la historia, ¿no? Eso por junio, quizá lo diré. Junio, agosto, julio, quizá. No lo sé. Dependiendo del tiempo y de lo que escribe y de lo que sienta. Entonces ahora queda decir. ¿Dónde me quedé? Disculpen, es que mis notas son algo confusas. Ya les dije, pongan fechas. Bueno, leeré la última parte. No vivamos en el presente. Disculpen. Así que vivamos en el presente, no sin antes pensar en el pasado, como un viejo amigo, además de cuidar lo que tenemos y preservarlo para un futuro. Seamos diferentes, cuidamos lo que ahora tenemos, lo que nos hace felices. Esto ya lo había dicho, disculpen. Se me fue. Seamos mejores personas, vivamos nuestra vida, preservando otras. Seamos como antes, tomemos tiempos para todo. Pero si nos actualizamos, que sea para un bien. ¿Por qué? Porque a veces es para un mal. Sí, también me acordé de las canciones que antes las tenías que buscar en un folleto. O sea, vendía la revista y ahí venía los acordes y venía la letra de la canción. O a veces en los discos venía la letra de la canción. Muy pocas veces venía, porque a veces ni siquiera eso venía, ni siquiera el nombre de la canción. Bueno, me tocó algunas veces, y creo que eran piratas, ¿no? No sé, la verdad. Pero sí hubo unas canciones que decía así, ¿cómo se llama? Pues se llama tal, ¿no? Ahora lo sabes, pero antes ni siquiera eras bueno con el inglés. Y al tratar de pedirla, o al tratar de hablar de ella, estás mal en la canción, ¿no? O sea, tenemos errores, ¿no? Y creo que es algo que también no he visto yo. A veces yo tengo errores y no los veo. Entonces es eso, ¿no? O sea, a veces, o sea, vemos los errores de otros y no los nuestros, ¿no? Entonces antes veíamos un folleto y el folleto traía toda, e incluso a veces venía traducida la canción. Pero antes de que viniera traducida, ¿qué teníamos que hacer? Aprender inglés para traducirla nosotros, no alguien más. Antes era un lujo hablar inglés y ahora no, ahora es una necesidad. Entonces, este es mi podcast, este es el podcast A Todo Lo Encuentro y es un canal donde hablaré de muchas cosas. Como he dicho, no suelo tener gustos específicos por género de música, de películas o series.
No me gusta criticar si fue bueno o malo el contenido. Suelo ser más crítico en si puedo identificarme con lo que pasa, con lo que transmite, con lo que me transmite a mí. Hay películas o canciones entre comillas huecas, que son malas, que dicen que no sirven para nada. Pero a mí me lograron impactar en un momento de mi vida. A veces solemos recordar más las cosas por el gusto y por el impacto en nosotros, y no porque si la gente habla bien o mal de ello. Solemos tener nuestro propio criterio, y este será el mío, será mi diario para ustedes. Y miren, como ya dije, teníamos que comprar un disco entero para quizás escuchar una sola canción. O teníamos que ir a un concierto solo para escuchar la canción en vivo. Y ahora todo es por medio de los medios digitales, por medio de las redes. Entonces, son muchas cosas las que hablaré. Quizás las dije un poco distorsionadas, las dije fuera de lugar. Y yo no busco ofender, no busco criticar a otras personas, ¿no? Solo dar mi punto de vista. Lo que he aprendido a lo largo de 23 años. Bueno, quizá 20, porque no me acuerdo de los 3 años más, ¿no? Entonces, este es el primer capítulo. Ojalá les haya gustado. Y si no, pues ya que, ¿no? Pero les agradezco el haber escuchado estos casi 30 minutos, un poco más. Entonces, como ven, les dije 30 minutos y hasta ahí. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima. Esto fue A Todo el Encuentro.